chiles, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cazando Brujes. Aquí, la sección donde buscamos a los personajes históricos más importantes de la historia que fueron de la comunidad, que fueron feministas o no importa, el chiste es que incomodaron al sistema y a fin de cuentas el heteropatriarcado decidió borrarles. En conmemoración con el 19 de febrero, hablaremos de Justin Fashanu. Por cierto, olvidé mencionar que Mr. Pepper nos va a estar ayudando con algunas opiniones. Cuando hablamos de fútbol profesional, hablamos de que hay disciplina, hay pasión, hay entrenamiento y todo. Y que es increíble, pero solo para las personas heterosexuales. Porque el balón solo entra cuando eres macho, bro. Es física cuántica masculina. No, Mr. Pepper, eso no es física, es homofobia. Exacto, física de fifes. Durante más de 30 años, el fútbol profesional ha tenido un mensaje muy fuerte para sus jugadores homosexuales. Si sales del closet, tu carrera termina aquí. Y esto ha sido bastante grave, sobre todo hablando del caso de Justin Fashanu, que más adelante hablaremos de él, ya que su historia no solo fue un escándalo mediático, fue una advertencia institucional rodeada de racismo, homofobia y un montón de cosas que abonan en su interseccionalidad. Además de todo, hay que tener en cuenta que muchas veces su historia se cuenta como un drama personal, como si el problema hubiera sido él, cuando no, de hecho lo fueron las instituciones. Es como cuando algo malo te pasa por tu orientación o identidad de género, lo cuentas en una cena familiar y sale ese tío conservador a decirte, es tu culpa por ser gay. ¿Interseccionalidad? ¿Qué es eso? Yo no creo. O sea, yo creo en el esfuerzo, en la proteína y en seroterapia. Ay, no puede ser, Mr. Pepper, por eso estás así. Exacto, así, emocionalmente blindado. ¿Qué, güey? Chécate tu privilegio, además tú ni juegas fútbol. Ay, pues soy un hombre blanco heterosexual. Obviamente, si yo digo que juego fútbol, la gente va a creer que soy bueno en ello. Justin era negro, era gay y existía dentro de una de las industrias más conservadoras del mundo. Además, no era un jugador cualquiera. Fue un prodigio del Norwich City. Tuvo un gol legendario contra el Liverpool y fue el primer jugador negro vendido por $1 millón. Justin tenía todo lo que el fútbol puede valorar: talento, potencia y carisma. Lo malo es cuando incomodas al sistema. Justin fue el primer jugador negro en costar $1 millón, pero su relación con su entrenador Brian Cox se fue deteriorando cuando se enteró que Justin tendía a visitar bares homosexuales en Nottingham y de hecho le dijo lo siguiente: ¿a dónde vas si quieres un hogazo de pan? Al panadero. ¿A dónde vas si quieres una pierna de cordero? Al carnicero. Entonces, ¿por qué vas a esos malditos bares de maricones? O sea, ¿cómo me vas a decir que eso fue homofobia? A ver, fue un feedback constructivo, ¿entiendes? Constructivo. Eso fue violencia. Solo fue un discurso motivacional para que no se te note la pluma. Ay, aguas con los coches, no vayan a terminar en una mala versión de Whiplash. Esto no fue un comentario aislado, fue una advertencia institucional. Tu talento no te salva si rompes el orden masculino. El resultado de esto fueron insultos públicos, aislamiento y una expulsión simbólica del equipo. Pobre Justin, estaba sufriendo demasiado. Y la advertencia aquí era bastante clara: no aceptamos cuerpos incómodos. Y chiles, agárrense que aquí se viene el chismecito, porque en 1990 a Justin se le ocurrió hacer la única cosa que el fútbol no tolera: tomar el control de su propia narrativa. No, eso fue error de novato. Todos saben que tú no puedes controlar tu propia historia, o sea, que lo haga mejor el señor misógino en un tabloide. Sí, eso pasó. ¿Puedes dejar de explicar lo que yo digo? Es que me estoy preparando para también ser entrenador. Justin vende su historia de Sun y se convierte en el primer futbolista profesional activo en declararse gay. ¿Y el sistema responde con apoyo? ¡Claro que no! Esto es fútbol de los 90. Aquí desviven a la jotiza y mandan a las mujeres a la cocina. Terrible época. ¡Ey tú! ¡Más respeto para los 90s! ¡No puedo! Cuando Justin vendió su exclusiva al diario The Sun el 22 de octubre de 1990 bajo el titular "Estrella de fútbol de $1 millón, soy gay", esperaba que la verdad le diera paz, pero sucedió lo contrario. Sus compañeros le dieron la espalda y los clubes dejaron de llamarlo. Pasó de ser una superestrella a un apestado que vagaba por equipos de ligas menores en Escocia, Estados Unidos y Australia. Y como ven,
Aquí el problema no fue la salida del closet, fue la respuesta del sistema. Ahora estamos hablando de rechazo total, ningún club grande lo contrata, se burlan de él en estadios y hasta su hermano, John Fashanu, también futbolista famoso, le pagó 75,000 libras para que no saliera del armario. Cuando Justin lo hizo, John lo repudió públicamente en la prensa, llamándolo una carga para la familia. En los 90, ciertos sectores de la comunidad negra británica vieron su homosexualidad como una traición que además de todo alimentaba ciertos estereotipos blancos. Así que incluso se quedó sin una red de apoyo en su propia identidad racial. El mensaje fue brutalmente claro, no hay lugar para ti. Nada como la familia para terminar de rematar el abandono institucional. A Justin no solo lo castigaron por ser gay, lo castigaron por ser un hombre negro y gay. La prensa hizo lo mejor que sabe hacer cuando no quiere tomar responsabilidad de un asunto. En efecto, comenzó a crear monstruos. El trato que recibió Justin no se puede separar de su color de piel, porque si hubiera sido un jugador blanco, las cosas no hubieran sido igual. De hecho, la prensa aplicó con él sesgos muy específicos. Uno de ellos fue la hipersexualización, ya que la prensa sensacionalista británica siempre ha tenido una fijación con la sexualidad de los hombres negros. Con Justin llevaron esto al límite, tratando su vida privada no como una cuestión de identidad, sino como una conducta desviada y excesiva. También se aplicó la inversión de valor. Pasó de ser el orgullo de la raza por ser el primer jugador negro de 1 millón de libras a ser utilizado como un ejemplo de corrupción moral. El sistema deportivo, que ya era racista, usó su orientación sexual como la excusa perfecta para expulsarlo definitivamente. Como ven, aquí se cruzan dos puntos, la homofobia y el racismo. Ahora vamos a hablar del mito del depredador y del monstruo mediático. Esto fue el golpe final porque, a fin de cuentas, para vender periódicos, para que haya exclusiva, la prensa decidió convertir a Justin en una amenaza. Porque claro, para los conservadores su mayor miedo es que un hombre gay juegue fútbol. Los medios dejaron de hablar de sus goles para hablar de sus encuentros en parques o clubes nocturnos. Se le trató como alguien que acechaba a otros, alimentando el mito falso de que los hombres gays son un peligro para la juventud o moral pública. En Estados Unidos, un joven de 17 años lo acusó de agresión tras una noche de fiesta. Aunque la policía de Maryland acabó abandonando los cargos por falta de pruebas, la prensa británica ya lo había juzgado y condenado. Los titulares lo llamaban depredador y pervertido. Irónicamente, a la par de lo que estaba viviendo Justin, tenemos el caso de Jeffrey Dahmer. Mientras la carrera de Justin empezaba a declinar y de alguna forma todavía intentaba mantener su sexualidad en secreto, Jeffrey Dahmer estaba en su etapa más activa y la más sangrienta en Milwaukee. Entre 1987 y 1991, Dahmer fue cuando desvivió a la mayor parte de sus víctimas. Recordemos que tenía preferencia por desvivir a personas homosexuales y negras. En ese caso me parece que ya llevaba como 17 víctimas en total y se dedicaba a traerlos en bares gay. Paralelamente, en 1990, Justin sale públicamente del armario para The Sun. Recordemos que Dahmer fue arrestado en 1991. Recordemos que en el caso de Dahmer, la policía no investigó porque la mayoría de sus víctimas eran hombres y gays, y justamente cuando tenían algún llamado o llegaban a cachar a Dahmer en acción, decían que eran peleas de parejas o pensaban que era algo extraño y realmente no le daban continuidad. Y claro que esto tuvo un efecto en la sociedad. My name is Rita Isbell and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. I hate you. Set this out of control. Don't Jeffrey, I kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I can kill you. What's your name, sir? I can kill you. Este caso creó un pánico moral masivo. En la mente del público se empezó a asociar el mundo de los bares gay y la homosexualidad oculta con el peligro, la depravación y la desvivisión. Ahora, cuando Justin intentaba rehacer su vida tras salir del armario, el mundo estaba obsesionado con la figura del monstruo gay que era Dahmer. Esto reforzó el mito del depredador que mencionábamos antes. La sociedad ya no veía a un hombre gay como alguien buscando amor o identidad, sino como alguien potencialmente peligroso o desviado. ¿Me estás diciendo que para la sociedad un hombre blanco homosexual fue malo y por eso no todos son sospechosos? Bueno, tienes razón. Solo los gays son los sospechosos.
Irónico que la prensa y el público lo tratara a él como un monstruo, teniendo a Dahmer, que era un hombre blanco, que realmente era un desvividor serial. Dahmer fue detenido apenas 9 meses después de que Justin saliera del armario. Lo que básicamente quiere decir que el estigma de uno fue lo que alimentó la destrucción del otro. Lo más irónico de todo es que en este punto ya Justin no solo luchaba contra el fútbol, luchaba también contra una sociedad que acababa de descubrir a uno de los peores desvividores seriales de la historia. Es importante destacar que la prensa utilizó el caso de Dahmer para pintar a los hombres homosexuales como figuras trágicas o peligrosas. Justin se convirtió en el blanco perfecto de este clima. La prensa británica lo trató como un monstruo, en parte porque el público ya estaba entrenado por el caso Dahmer para sospechar de hombres con su perfil. Y sí, recordamos que Dahmer era un hombre blanco. Volviendo al tema de la acusación de Justin, en marzo de 1998 Justin vivía en Estados Unidos y trabajaba como entrenador de un equipo juvenil en Maryland. Tras una noche de fiesta, un joven de 17 años lo acusó de una agresión en su apartamento. La policía interrogó a Justin, pero no lo arrestó de inmediato por falta de pruebas físicas y contradicciones en el testimonio. Sin embargo, en el clima de la época y con el estigma que ya arrastraba, Justin entró en pánico. Estaba convencido de que, al ser un hombre negro gay, jamás tendría un juicio justo en Estados Unidos. Antes de que se presentaran cargos formales, Justin huyó de Estados Unidos usando un nombre falso y regresó a Inglaterra. Y no crean que la tuvo fácil en Londres, ¿saben? Porque a fin de cuentas todos los tabloides ya tenían la noticia ahí y estaban enterados de la situación. Los titulares fueron despiadados. Se le llamó fugitivo y pervertido. Justin intentó contactar a viejos amigos y familiares, pero la mayoría le dio la espalda. Se sentía acechado por la prensa sensacionalista que buscaba la foto del ídolo caído para terminar de destruirlo. La mañana del 3 de mayo de 1998, el cuerpo de Justin fue encontrado sin vida en un garaje abandonado. Se había ahorcado y tan solo tenía 37 años. Tienen que saber que no fue un acto impulsivo, dejó una nota de desvivisión y además ahí se notaba su última gota de desesperanza. Justin no se desvivió porque fuera gay, se desvivió porque el sistema se aseguró de que no tuviera a nadie. Y es que al final la prensa no lo trató como una persona vulnerable, al final de cuentas lo trató como una amenaza. En su nota escribió: "Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia. Espero que el Jesús que amo me reciba finalmente, encontraré la paz". También aseguró su inocencia respecto a los cargos en Maryland, afirmando que la relación con el joven había sido consensuada y que el chico intentaba chantajearlo. Poco después de su desvivisión, la investigación en Maryland fue cerrada. La policía confirmó que no había pruebas suficientes para procesarlo y que de haber seguido vivo, su caso se podría haber desestimado. Este es el claro ejemplo de que la interseccionalidad es bastante importante, porque mientras a algunas personas el sistema las ayuda, a otras las destruye. Justin no se desvivió por una acusación falsa, se desvivió por el hecho de ser un hombre negro homosexual. Se desvivió por ser un hombre gay en un deporte homofóbico, por ser un hombre negro en un sistema judicial racista. Se convirtió en una pieza de caza para una prensa que lo convirtió en el monstruo que el público quería ver tras el trauma de casos como el de Jeffrey Dahmer. El caso de Justin dejó un vacío tan grande en el fútbol profesional que hasta 20 años después, en el 2022, es que pudimos ver a otro jugador activo en Reino Unido declararse abiertamente gay. Y sí, estoy hablando de Jack Daniels en el año del 2022. Hoy el caso de Justin comienza a ser reivindicado. Y recuerda, en esta sociedad primero te destruyen y luego te ponen una estatua. Ahora, ¿sabías que existe la fundación Justin Fashanu? Tras años de silencio y estigma, su sobrina Amal Fashanu, hija de su hermano John, decidió romper el ciclo de rechazo familiar y fundó esta organización. La fundación no solo honra la memoria de Justin, sino que trabaja en 3 frentes críticos. Número 1, la salud mental. Ofrece apoyo a deportistas que sufren en silencio por su orientación sexual, previniendo casos de depresión y desvivisión como el de Justin. Lucha contra la homofobia y el racismo. Trabaja directamente con la FA, Federación Inglesa, para erradicar los cánticos discriminatorios en los estadios. Educación.
visitan academias juveniles para que los nuevos jugadores no crezcan en el ambiente de bar de panaderos que impuso Brian Clough, sino en uno de respeto. Muy bien, ahora tienen que conocer el acto de justicia poética más importante de esta historia, porque en febrero del 2020, coincidiendo con el que debió de ser el cumpleaños número 59 de Justin si siguiera vivo, se tomó la decisión de incluirlo en el Hall of Fame del Museo Nacional del Fútbol en Manchester. Y este reconocimiento no fue solo por su activismo, sino también por su talento futbolístico. Durante décadas, el fútbol olvidó que Justin era un delantero extraordinario. Aquel golazo con el Norwich a Liverpool sigue siendo icónico. Al incluirlo, el sistema admitió que lo había juzgado por su vida privada y no por su calidad profesional. Amal Fashanu recibió el premio a nombre de Justin, marcando un fin al rechazo público que mostró su padre John en los 90s, porque hasta le dijo que era una carga para la familia. ¿Qué pasó ahí? Como siempre, las morritas salvando el linaje y buscando la bonita redención familiar. La reivindicación de Justin ha permitido que el fútbol empiece a saldar su deuda. Cuando Jake Daniels de Blackpool salió del armario en 2022, mencionó que el clima era distinto gracias a que se había hablado de los errores cometidos con Fashanu. Se han creado torneos y eventos de fútbol inclusivo que llevan su nombre, transformando un nombre que antes se pronunciaba entre burlas en un nombre que se pronuncia con orgullo. Hoy, cuando se habla de Justin Fashanu, ya no se habla del monstruo que la prensa quiso crear, ni del apestado que Brian Clough, de hecho, rechazó. Ahora se habla del pionero que se atrevió de ser él mismo cuando nadie más se atrevía, de aquella persona que abrió camino para que más jugadores homosexuales puedan vivir en libertad su sexualidad sin ser discriminados. Gracias a él, el deporte más popular del mundo comenzó a mirarse en un espejo y por fin comenzar a cambiar. Pensemos en los derechos humanos. Justin ahora ya no es una advertencia de lo que te podría pasar si sales del armario. Al contrario, es un recordatorio de que nadie tendría que volver a vivir eso o pasar por algo parecido. Justin, te seguimos recordando. Y recuerden, el reconocimiento póstumo no borra el daño, solo la evidencia. Ahora solo quiero terminar recordando que Justin Fashanu no fue un escándalo, fue una advertencia. Y aquí la pregunta no es qué le pasó a él, sino qué ha cambiado desde entonces. La pregunta aquí no es si el fútbol ha cambiado, sino cuántos cuerpos tuvo que perder para comenzar a escuchar. En fin, hemos llegado al final de este video, así que si quieres que siga hablando de brujas perdidas en la historia, no olvides suscribirte, coméntame de quién te gustaría que hablara y bueno, vamos a seguir con esta búsqueda para ver qué brujas encontramos. Un gustazo estar con ustedes, chiles, y nos seguimos viendo.